que el Señor Jesús se le apareció cara a cara y transformó completamente la vida de Pablo. Y aquella persona que tenía absolutamente todo, Pablo, cuando escribe a los filipenses, resume todas las cosas que él era en su vida normal y en su vida religiosa, y cuando termina dice, todas esas cosas yo las tengo por basura, por conocer al Señor Jesús, porque lo más importante es Él. Y no solamente revolucionó la vida de Pablo, sino que revolucionó absolutamente todo lo que fue la vida de la historia y del Imperio Romano. No solamente por el mensaje de Pablo, por la vida de todas las personas que entregaron delante de los leones en los circos romanos, delante de muchas veces siendo quemados vivos por seguir al Señor. Miles y miles de personas creyentes que en el primer siglo siguieron al Señor fielmente. Los historiadores hoy nos dicen que solamente 70 años después de que el Señor Jesús hubiera ascendido a los cielos, es decir, sobre el año 100, ya había prácticamente 500.000 de cristianos por todo el Imperio Romano. Y en poco tiempo más, en 100, 200 años más, transformaron absolutamente el imperio más degradante y más horrible que existió en la historia de la humanidad. Las cosas que se hacían en ese momento, ni siquiera hoy las podemos imaginar cuando las estamos leyendo en los libros de historia. Y todo eso fue transformado por personas que realmente amaron al Señor y vivieron de una manera diferente. Y una de ellas era Pablo. Y él recorría el mundo entero y estuvo en peligros muchísimas veces de una manera impresionante, proclamando el Evangelio del Señor. Y a veces cuando hablo, como decía esta mañana, sobre todo con los jóvenes, me encanta hablar historias del apóstol Pablo, porque cuando lees el libro de los Hechos encuentras situaciones como de los capítulos 14 en adelante. En algunos momentos Pablo está proclamando el mensaje del Evangelio y en una ciudad, por ejemplo cerca de Berea, lo apedrean. Lo apedrean por estar hablando del Evangelio. Y lo apedrean de tal manera que todos pensaron que estaba muerto, lo dejan muerto, lo abandonan. Y poco tiempo después vienen los discípulos y vienen los que sabían que el apóstol Pablo estaban allí, lo toman, lo llevan a casa, ponen aceite sobre sus heridas, empiezan a orar por él, le piden a Dios que le ayude, Dios le ayuda. En 2 días Pablo se puede levantar y ¿sabes lo que hace? Vuelve al mismo lugar donde le apedrearon a hablarle a las mismas personas y a volver a proclamar el Evangelio de Cristo. Así que si tú estabas en alguna iglesia de Pablo y eras un joven y él te decía, ven, mañana vamos a predicar el Evangelio, eso era lo último que querías escuchar, porque tenías miedo de lo que podía ocurrir, pero él no. ¿Y cuál era la fuente de su fortaleza? Yo tuve un privilegio muy grande. Y si tenéis la posibilidad de viajar y estar cerca, no perdáis esa oportunidad de visitar Corinto, lo que queda de Corinto, las ruinas de Corinto. Todavía puedes ver lo que sería la majestuosidad de aquella ciudad, porque se ven las largas calles llenas de piedra, y todavía hay las bases de piedra de algunos edificios de más de 2000 años. Y en lo que es una pequeña ladera hay como una pequeña montaña, una meseta, no es tanto una montaña. Todavía están las columnas de un antiguo templo, del templo más grande en Corinto. Esas columnas te impresionan porque cuando te acercas son columnas de piedra. No puedes ni siquiera a la mitad de la columna abrazarla, por lo grandes que son. Dicen que eran más de 20 metros de alto y todavía algunas de esas columnas están en pie. Pero la gente ya no recuerda a quién estaban dedicados, porque los romanos y los griegos tenían muchísimos dioses diferentes. Y hay un lugar que es más o menos de esta altura, poco más, y donde puedes ver absolutamente toda la ciudad, lo que queda de la ciudad, y puedes ver justo enfrente ese templo dedicado a quien sabe qué Dios, un templo muy muy grande. Debió de ser realmente majestuoso en aquel momento. Y lo único que se sabe de esa ciudad es que hay un pequeño estrado de esta altura, y en ese estrado hay escrito, desde aquí hablaba el apóstol Pablo. Y yo me imagino cientos de miles de personas como tenía aquella ciudad, en su comercio, en toda su expansión, en las actividades económicas, en el correr de los días,
miles de personas yendo al templo allá en la colina y yendo por allí. El apóstol Pablo, sin amplificación, sin ser una persona de un aspecto físico ni siquiera que fuera demasiado agradable, él escribe en una de sus cartas que incluso parece que no era de demasiado grande estatura, incluso menciona que no hablaba demasiado bien, que muchas veces se equivocaba, y me imagino al apóstol Pablo hablando del Señor Jesús allí, viendo miles de personas pasando y quizás muy pocos le hacían caso. Pero hoy, 2000 años después, nadie sabe quiénes eran los responsables de Corinto, ni quiénes eran sus alcaldes, ni quién gobernaba la ciudad, ni quiénes eran las personas más ricas, ni siquiera a quién estaba dedicado el templo, pero hay un cartel que dice: desde aquí hablaba el apóstol Pablo. Eso es lo que Dios hace con una persona, con cualquiera de vosotros. A veces nosotros pensamos que estamos haciendo muy poco delante del Señor, y lo que estamos es haciendo historia para Él, proclamando el mensaje del Evangelio para Él. ¿Y cuál era el secreto de la fortaleza de este hombre que era capaz de decir: para mí el vivir es Cristo? Y la verdad es que cuando leemos el libro de los Hechos y cuando vemos que incluso cuando él pasaba por algunas ciudades, la gente quería ponerse a su sombra solamente para ser curados, porque sabían que tenía el poder de Dios. Y cuando en otra ocasión él fue llevado hasta el tercer cielo para ver cosas que nadie jamás pudo haber visto, porque Dios le reservó ese honor, ese placer para él. Y la sabiduría con la que él habla, hoy millones literalmente de creyentes son fortalecidos en el Señor, en las palabras de las cartas del apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu de Dios. Uno pensaría que Pablo diría que cualquiera de esas es la fuente de su fortaleza, pero Pablo no le dice eso a Timoteo, le dice: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me ha fortalecido. ¿Sabes cómo? Me tuvo por fiel. El Señor Jesús creyó que Pablo iba a ser fiel. Y esa es la fuente de nuestra fortaleza. A veces pensamos que la fuente de nuestra fortaleza es que nosotros creemos en el Señor. Yo siempre digo que la fuente de nuestra fortaleza es que Él cree en nosotros, que Él nos ama, que Él nos ve y nos dice: yo sé que vas a ser fiel. Y a lo largo de toda la Biblia podríamos pasar horas examinando todas las historias de hombres y mujeres en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que en los momentos difíciles lo que les fortaleció fue sencillamente la confianza de Dios en ellos. ¿Recuerdas la historia de José? Aparentemente todo le iba mal, y cuando las cosas empezaban a ir bien y había llegado a ser el secretario personal de una de las personas más importantes en Egipto, Potifar. ¿Os acordáis cuando la mujer de Potifar se le insinúa? Y ahí aparece un momento clave en la historia de la vida de José, porque él puede seguir ese juego y puede saber que va a ser una de las familias más importantes en Egipto, pero él ni siquiera piensa en eso. Y cuando ella se le insinúa y cuando entra la tentación, ¿te imaginas a José? A mí a veces me gusta meterme dentro de los personajes de la Biblia, de las personas, de lo que estaban pasando, y yo me imagino a él pensando: bueno, espera, en la escuela dominical me dijeron que esto era pecado, que esto no estaba bien, algo está mal aquí, o tiene que haber algún texto bíblico para explicarle ahora, o espera, yo leí un libro que decía 100 pasos, 100 son muchos, 10 pasos para vencer la tentación. Déjame pensar, ¿qué tengo que hacer ahora? Pero José no pensó nada de eso. Lo primero que dijo es: yo no puedo pecar contra Dios haciendo esto. Y se marchó. José dijo: Dios cree que yo soy fiel, yo no puedo defraudarle. Y se fue, y escapó. Y así siempre, cuando personas han estado en situaciones difíciles, no han vencido tanto por lo fuertes que eran, por lo que ellos creían que eran, sino porque dijeron: yo no puedo defraudar a la persona que me ama, al Dios que se arriesga por mí. Esa frase no está bien, yo sé que me entendéis, porque teológicamente no es que Dios se arriesgue por nosotros, Él sabe lo que va a ocurrir en el futuro, pero para que podamos entenderlo, se entiende la frase: Dios confía en mí. Y Dios ve a cada uno de vosotros, os ve a cada uno de vosotros, nos señala como señaló a Job delante del diablo y dice: yo sé que esa persona va a ser fiel.
Y de alguna manera que nosotros no podemos entender, Dios como un padre absolutamente genial, se siente orgulloso de sus hijos y señala y dice, mira, él es mi hijo, ella es mi hija, yo sé que van a ser fieles y yo les voy a ayudar para que sean fieles. Y esa es la fuente de nuestra fortaleza. Y por eso Pablo dice en el versículo 13, yo antes era blasfemo, perseguidor, era agresor, sin embargo se me mostró misericordia. Pablo sabía lo que había sido, cómo había vivido, y sin embargo dice, Dios mostró su misericordia conmigo. Es la gracia, dice el versículo 14, de nuestro Señor Jesús, mucho más abundante, con la fe y el amor que se encuentran en Cristo Jesús. A veces le pedimos al Señor, aumentanos la fe, aumenta mi amor, y sabes, la única manera en la que lo hace cuando nosotros nos sumergimos en la gracia de Dios, porque ahí es la fuente. No tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con la gracia de Dios, con su amor por nosotros. Y cuando nosotros nos sumergimos en la gracia de Dios, aunque no lo comprendamos, cuando queremos vivir cerca del corazón de Dios, entonces nuestra fe y nuestro amor aumentan. Eso es lo que Pablo le está explicando a Timoteo. Le está diciendo lo más básico, pero está diciendo, esto es lo importante. Y esto es lo que va a fortalecer tu vida. Y entonces Pablo dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. A mí me gusta decir, siempre mencionamos que Juan 3:16 es el Evangelio en pequeño. Lo habéis escuchado alguna vez, ¿no? Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero a mí me gusta decir que este versículo de Pablo es exactamente igual el Evangelio resumido, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y algunos de mis amigos aquí lo saben, como soy gallego me gusta mucho preguntar, y entonces le digo a la gente, ¿es este el Evangelio? Y todos me dicen, sí, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese era el Evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Y yo les digo, no, ese no era el Evangelio que predicaba el apóstol Pablo. ¿Veis lo que dice el versículo? Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es el Evangelio del apóstol Pablo. Y a todos los que os gusta el mundo del deporte, fijaos una cosa tan bonita, la palabra que él utiliza para primero es la palabra que se utilizaba en los Juegos Olímpicos para hablar del campeón. Pablo no está diciendo que es el primero de los pecadores porque vaya delante de alguien o porque haya sido primero que otros. Él está diciendo que de todos los pecadores que hay en el mundo, él es el campeón. Él es más que nadie. Estamos hablando de la persona que revolucionó el mundo con el poder del Espíritu de Dios, que está en los últimos años de su vida, que ha fundado docenas de iglesias y que ha llevado el Evangelio absolutamente por todo el Imperio Romano y sigue predicando y sigue diciendo, hey, yo sigo siendo el primero de los pecadores. Y esa tiene que ser nuestra actitud. Y así es como nosotros tenemos que hablar del Evangelio, porque seguimos siendo los primeros de los pecadores. Y entonces dice en el versículo 16, sin embargo, por esto encontré misericordia, para que en mí como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como ejemplo para los que han de creer en Él para vida eterna. Y sabéis, cada una de estas palabras es inspirada por el Espíritu de Dios. Yo os reto a que siempre leáis la Biblia, no solamente con muchísima atención, sino pidiendo al Espíritu de Dios que os guíe, porque cada una de las palabras son usadas por Dios. No sobra ni falta absolutamente nada. Y el Espíritu de Dios va a hacer que cosas que has leído cientos de veces, de repente un día, Dios te está diciendo algo nuevo en esa misma palabra. ¿Y sabes por qué? Porque Pablo está hablando de que él encontró misericordia en el Señor Jesús. Y a veces, aún hoy bromeábamos un poco con esto, cuando algunas personas vienen para orar, no solamente para recibir al Señor en su vida, sino por
alguna situación en la que quieren que Dios les fortalezca, algo que necesitan poder del Espíritu de Dios en una situación concreta. Y cuando quieren orar, siempre hay algunas personas que me dicen, y supongo que tú lo habrás dicho alguna vez al Señor: Jaime, ora por mí, yo necesito que Dios tenga mucha paciencia conmigo. Y cuando es una persona que conozco de tiempo, le hago una broma para que entendamos. A veces una buena broma te ayuda a entender lo que es el carácter de Dios. Y yo digo, pues claro, pero Dios no necesita mucha paciencia conmigo. Y a veces piensan, o algunas veces me dicen, bueno, quizás porque eres el predicador. Y yo les digo, no. Dios necesita toda su paciencia conmigo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Os disteis cuenta que lo dice? Para que el Señor Jesús demostrara toda su paciencia conmigo. Así que si alguna vez estás pensando, Señor, tienes que tener mucha paciencia conmigo, esa es una buena oración. Ese es un buen deseo. ¿Y sabes cuánta paciencia Dios va a tener contigo? Toda. ¿Sabes cuánto es el todo de Dios? Infinito. ¿Se va a cansar Dios de ti? No. ¿Va a agotar su paciencia contigo? No, nunca, jamás. Dios va a demostrar toda su paciencia contigo. Así que merece la pena o no merece la pena seguirle, descansar en Él. Y saber que aunque tú te sientas como el primero de los pecadores, Dios está diciendo, pues yo estoy demostrando toda mi paciencia contigo. Y no te preocupes, mi paciencia no tiene límites. Así que sigue adelante. Y cuando Pablo escribe esto, y es obvio que lo escribe inspirado por el Espíritu de Dios, pero recordad que las personas que escriben la palabra de Dios, Dios usa su propio carácter. Aunque el Espíritu les inspira cada una de las palabras que escriben, lo hace de acuerdo al carácter de cada persona. Por eso Dios escogió a más de 40 personas diferentes. Y entonces Pablo está escribiendo esto, está viendo la gracia de Dios, viendo cómo se ha portado con él, cómo Dios ha derrochado toda su gracia y su paciencia con él. ¿Y sabes lo que hace Pablo? Comienza a cantar, no puede seguir escribiendo. Y dice, por lo tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al único invisible, al único y sabio Dios, a Él sea gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén. Y después sigue escribiendo. Es como si dijeras que no puedo seguir hablando, no puedo seguir predicando, no puedo seguir escribiendo, tengo que alabar a Dios porque Dios es impresionante. Y eso es realmente una persona que tiene su corazón cerca del Señor. Y después sigue, versículo 18, esta comisión te confío, hijo Timoteo, y sigue escribiendo. Pero no puede dejar de escribir, y no lo hace solamente aquí, lo hace prácticamente en todas sus cartas y varias veces. Cada vez que Pablo entra en la gracia de Dios, empieza o intenta comprender cómo Dios le ha amado y cómo le sigue amando y cómo le amará siempre. Pablo empieza a escribir, a cantar y decir, Señor, a ti es toda la gloria. Y después ya seguiré escribiendo. ¿Entendéis la manera que estoy hablando? Pero es esa gracia la que cambia todo. Y es esa gracia la que nos tiene por fieles. Y es curioso porque Dios es el que sabe cada uno de nuestros defectos, pero es el primero que quiere corregirlos y el primero que cree que puede corregirlos. Y el Espíritu de Dios es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso a veces yo creo que equivocamos un poco nuestras oraciones. Y pensamos, es que soy muy débil, no sé qué hacer, no sé qué puedo hacer. Y decirle, Señor, tú me has salvado, me has dado vida, me lo has dado todo, has derrochado tu gracia en mí, así que yo no puedo dar ni un solo paso más sin ti. Corrige lo que quieras en mi vida, porque yo sé que tú vas a fortalecerme. Y no depende de mí, sino que depende de ti. Así que yo quiero descansar en ti. Y yo quiero que tú trabajes en mi vida. Y quiero que lo hagas muy en serio. Ora al Señor así y ya verás transformación en tu vida. Porque si no podemos caer, como decíamos esta mañana, en esa sensación que incluso suena muy,
religiosa, muy piadosa, de decir, pues qué malos somos, qué mal van las cosas, qué terrible es el mundo, que todos son problemas. ¿Me entendéis? Esa es una sensación que vives y hasta suena muy, muy bien, suena súper religiosa, súper piadosa, pero Dios no quiere que vivamos así. Y esa es la razón por la que Pablo, cuando enfrenta ese problema en Romanos 7 y enfrenta esa situación en la que dice, pues yo me gustaría vivir de esta manera, pero no puedo, se da cuenta de que el Espíritu de Dios le ayuda y acaba con Romanos 8 y dice, somos más que vencedores. No se puede vivir de otra manera, hermanos, sino más que vencedores. Y si caemos, Dios nos va a ayudar a levantarnos otra vez porque Él cree que somos fieles y Él se arriesga por cada uno de nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque esa es la clave del amor de Dios en nuestra vida. Y por eso Pablo hablaba en el versículo 14 que fue justo la gracia de Dios la que hizo eso, la que hace eso y la que hará siempre eso. ¿Sabéis? Pasamos demasiado tiempo mirando a nosotros mismos y muy poco tiempo mirando al Señor. Enamorándonos, entre comillas, de nosotros mismos y muy poco tiempo amando al Señor, entusiasmándonos con nosotros mismos y muy poco tiempo entusiasmándonos con el Señor. Y es difícil comprender todo lo que es la gracia de Dios para nosotros. Y aunque muchas veces escuchamos historias y hablamos no solamente desde la iglesia, fuera de la iglesia, le explicamos a las personas lo que es la gracia de Dios, ¿verdad que es difícil comprender hasta lo profundo lo que es su amor? A veces las cosas que le ocurren a algunas personas nos ayudan. Y por eso a mí me gustaría terminar con una historia que me impactó. Y sé que quizás algunos la conocéis, pero es lo que realmente ha sido la transformación de la gracia de Dios en la vida de muchas personas. Supongo que todos los que tenéis más años recordáis todo lo que ocurrió en la República de Sudáfrica con todo lo que fue en los años 90, 80 anteriores, el apartheid, cuando la gente odiaba a otras personas sencillamente por el color de su piel, no por ninguna otra razón. Y se pensaba que solamente los que eran blancos, y no solamente blancos, sino puros, europeos, pues eran realmente las personas que tenían ciertos derechos, yendo completamente en contra de la palabra de Dios, porque Dios ama a todas las personas, absolutamente de todas las razas, absolutamente de todas las clases sociales, tengan lo que tengan, estén donde estén, todas las personas son creación de Dios y Dios las ama. Pero mucha gente no comprendía eso y se perseguía a personas de otras razas y sobre todo gente de raza negra sencillamente por el color de su piel. Y desde muchas iglesias se empezó a proclamar el mensaje del Evangelio de que todas las personas son iguales, tanto que incluso algunos de los pastores y responsables, como el caso de Desmond Tutu, fueron premiados con el Premio Nobel de la Paz por el esfuerzo en que la gente comprendiera que todas las personas son iguales delante de Dios. Y al final, con el paso del tiempo, otros líderes políticos, como el caso de Nelson Mandela y otros más, lograron que ese país tuviera elecciones libres y fuera un país libre y todas las personas tuvieran los mismos derechos. Pero ¿qué ocurría? Que había muchísimas heridas del pasado, cientos y cientos y cientos de asesinatos que no se podían resolver. Y si tú aplicas la venganza porque alguien te ha hecho algo mal y tú te vengas de esa persona y después los descendientes de esa persona se vengan de ti y después hay un sinfín de venganza y de odio y de violencia que un país no puede ser reconstruido. Así que otra vez desde ciertas iglesias evangélicas, en colaboración con los jueces y el Estado, se crearon las comisiones de la verdad y la reconciliación, ese era el nombre, basada en las palabras del Señor Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y normalmente en las iglesias, teniendo a alguien responsable del gobierno y un juez y alguna persona también de la iglesia, pues venían personas culpables, incluso culpables de muerte, confesaban sus crímenes y entonces la familia decidía qué hacer con esa persona.
años de cárcel, trabajo, algún montante económico, resolverlo de alguna manera, pero sin la pena de muerte para que no hubiera venganza. Y fue muy famosa la historia, la escuchamos en un programa de radio y luego fue aplicada en varios libros de una mujer que era creyente. Tenía un único hijo, ella y su marido vivían en una zona de Johannesburgo. Y un día un capitán de origen europeo entró en su casa y sin ninguna razón, solamente porque eran 3 personas de otra raza, de raza negra, el capitán tomó al hijo, le pegó un tiro, lo mató. El padre intentó reaccionar para defender a su hijo y entonces el capitán se puso más odioso todavía, no solamente mató al padre, sino que mandó que los 2 cuerpos quedaran en la puerta de la casa durante una semana entera para que todo el pueblo, todo el barrio supiese quién mandaba ahí. ¿Os acordáis esa frase que muchas veces la gente dice? Y durante todos los días ese capitán de la policía venía con varias personas, pasaba por delante de la puerta para ver que los cuerpos todavía estaban ahí y que todo el mundo viese quién era la justicia, quién era quien mandaba, que era él. Esta mujer que es creyente decía que cuando llegaba el capitán, algunos de los policías que venían con él no eran capaces ni de acercarse a los cuerpos. Algunos sencillamente lloraban. Y ella le preguntaba, ¿por qué vuestro capitán es así? ¿Por qué nos escogió a nosotros? ¿Por qué mató a mi hijo y a mi marido? Y ellos le decían, nadie lo sabe. Es una de las personas más odiosas que conocemos en toda la policía. No tiene familia, no tiene absolutamente a nadie. Se vino del norte de Europa aquí, hizo carrera muy rápido en la policía porque las cosas que nadie era capaz de hacer, él las hacía. Y ese capitán, delante del juez, del pastor y de algunas personas en la iglesia que habían ido ese día, porque muchos de la iglesia, todos los miembros de la iglesia conocían a esa mujer y también muchos de sus vecinos al haber estado durante una semana los cuerpos en la calle, estaba delante del juez y confesó todo. Dijo, sí, yo hice esto, lo hice así, de esta manera, y asesiné a esas 2 personas y dejé los cuerpos ahí. Le preguntaron la razón, no, sencillamente porque eran de otra raza. Y le dijeron, ¿y qué siente usted? Y dice, nada. Fue la confesión más fría e insensible que se puede uno imaginar. Parecía como que eso era normal para él. Y el juez le dijo a la mujer, ¿cuál es el castigo para este hombre? Y entonces la mujer dijo, yo amo al Señor, soy una persona creyente, todos aquí en la iglesia me conocen. Mi hijo y mi marido están con el Señor, ellos eran creyentes también. Y yo sé que este capitán toda su vida ha vivido una vida sin que nadie supiera, sin que él supiera lo que significaba que nadie le amase. Así que yo quiero que si él quiere, todos los domingos, cuando él está libre, venga a mi casa. Yo quiero cocinar para él, quiero decirle que le quiero que sepa lo que significa que alguien le ama. Las personas que contaban la historia decían que el juez, un hombre que había visto todo en su vida, ya muy mayor, no podía decir ni palabra porque estaba llorando. Y alguien en la iglesia comenzó a cantar Amazing Grace, gracia admirable, y todos en la iglesia cantaron esa canción. Y la mujer dio 2 pasos para ir a donde el capitán y darle un abrazo, y el capitán, que estaba de pie, sencillamente se desmayó. No era capaz de comprender la gracia, lo que estaba pasando. Cuando escuché la historia me impactó. Le di gracias al Señor por esa mujer. Yo no hubiera hecho eso. Pero esa mujer expresó parte de la gracia de Dios. Pero inmediatamente después, solo unos minutos después, yo estaba orando y cada vez que cuento la historia sigo diciéndoselo al Señor. Ese capitán soy yo. Somos cada uno de nosotros.
porque nosotros matamos al Hijo del Señor, al Hijo de Dios. Fue por nuestra culpa que Él fue a una cruz. ¿Y sabes cómo reaccionó su Padre? Invitándonos y diciendo: yo quiero quitar todo el odio que hay en tu corazón, quiero que sepas lo que es realmente sentirte amado, y quiero que por lo menos todos los domingos vengas a mi casa, yo quiero darte de comer. Y me impresiona que incluso alguna de las invitaciones del Señor Jesús, y una de ellas muy clara en el libro del Apocalipsis, y a los miembros de una iglesia utilice ese lenguaje y diga: ven, porque yo quiero entrar y cenar contigo. Ese es nuestro Padre Celestial y eso es su gracia. Después pensé en la historia y he mirado varias veces en personas que le escribieron y he buscado también en las personas que lo comentaron en la radio para saber cuál es el final que hizo el capitán, pero ninguno de ellos lo dice. Y yo siempre le digo al Señor, pues eso también es una lección para nosotros. ¿Qué vamos a hacer con la invitación del Señor? ¿Vamos a aceptarla? ¿Vamos, si somos creyentes, a sumergirnos en su gracia por completo? Como uno se mete dentro del agua para nadar y disfrutar y para decir: Señor, yo no puedo vivir sin ti y yo quiero vivir siempre de esa manera. Si quizás nunca has tomado la decisión de que el Señor entrara en tu vida, vas a rechazar esa invitación, decirle: no, yo quiero seguir con mi corazón, mis pequeños odios o mis grandes odios, mis pequeñas o grandes dificultades, mi pequeña o grande falta de paz, todas mis desilusiones, mis frustraciones en la vida, yo quiero seguir viviendo de esa manera, yo no necesito esa invitación. ¿Vas a decirle eso al Señor? Porque resumiendo, de eso se trata el rechazar al Señor Jesús, decirle: yo no te necesito. Yo digo que no a esa invitación. Yo jamás comprendería que alguien dijera que no a esa invitación. ¿Verdad que no se puede comprender? Pues este es el momento quizás de inclinar nuestra cabeza y orar. Y quizás porque es un momento muy especial y comenzando el año. No sé si aquí lo hacéis mucho, Evelio, si no me perdonáis, pero podíamos 2-3 minutos orar con personas que tenemos cerca, quizás con alguien de tu familia, sino con alguien que tienes al lado. Decir: Señor, me entrego en las manos de tu gracia. Quiero vivir este año en tu gracia, sabiendo que tú estás mirándome y ayudándome a seguir adelante y que yo necesito mirar mucho más hacia ti. Si nunca has tomado la decisión de recibir al Señor, díselo a alguna persona que tienes al lado y esa persona va a orar por ti seguro. Porque se trata sencillamente de decirle: Señor Jesús, yo sí, yo acepto esa invitación. Yo quiero no solamente pasar todos los domingos de mi vida contigo, yo quiero pasar todos los días de mi vida contigo. Yo te necesito. Así que inclinamos nuestra cabeza y oramos con alguna persona, de 2, de 3, que tengáis a vuestro lado. Y aunque sea un poquito medio en silencio, no nos estorbamos orando juntos todos.